Maybor Petit es un excelente periodista de investigación, especialmente en crimen organizado transnacional. Evidentemente, con el único apoyo que cuenta el narcorrégimen venezolano, además de grupos de narcos, es la guerrilla izquierdista y algunas de las peores dictaduras que hay en este momento en el mundo. Por eso es interesante que en esto que ella es especialista nos hable. ¿Qué está pasando con esa izquierda que también ha cambiado? Bueno, el mundo entero ha cambiado, pero evidentemente esa izquierda no es la izquierda de Acción Democrática, por ejemplo, cuando era centro izquierda, o la izquierda de el partido de Felipe González, cuando Felipe González era el presidente. ¿Qué está pasando? Porque el sostén del narco régimen es Maduro, y es el dinero, evidentemente. Pero ya él no tiene ese dinero, sino son los narcos y es la venta del oro. Y hay quien dice que ya Fidel Castro moribundo se encontró con el dinero de Venezuela y con el dinero de Chávez Frías. Y eso revivió todo, porque se habían quedado prácticamente con muchísimo menos dinero, primero cuando cae Lula y luego y cuando cae la Unión Soviética, que eran financistas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y de dónde consiguen el dinero? Porque si no, no cae el narcorrégimen. No, el narcorrégimen no cae porque tiene dos elementos fundamentales. Uno es los aliados suprarregionales, entre los cuales se encuentra Irán, China, Rusia y Turquía principalmente. Y en este grupo no metemos a Cuba. Cuba está muy cercano a Venezuela, pero Cuba es un elemento tipo parásito de Venezuela y también parásito de los otros socios suprarregionales que acabamos de mencionar. Entonces ese es el soporte fundamental paralelamente a lo que es el tráfico de los minerales. El tráfico de minerales de manera ilegal ha hecho que el régimen tenga entrada de dinero prácticamente fija. Estamos hablando del oro, estamos hablando del torio, del coltán, de cualquier mineral precioso o que tenga un valor importante en el mercado. Torio, por ejemplo, se usa con fines nucleares y es muy atractivo para tanto los socios suprarregionales como para otros países del mundo. El narcotráfico es un elemento clave en todo este proceso, porque el narcotráfico permite que se supla dinero proveniente de los enemigos, tanto del régimen como de los aliados suprarregionales, para proveer cocaína. Hemos analizado en varias oportunidades lo que representa el narcotráfico, pero particularmente la cocaína para los estadounidenses. Son personas que se han convertido en adictos, una parte de la población, a esa cocaína. Y ese es el elemento clave que atrae a los carteles a los Estados Unidos. Importante destacar en este diagrama que estamos haciendo el hecho de que en los últimos meses y particularmente en el mes de marzo del 2020, las autoridades de los Estados Unidos explicaron con lujo de detalles lo que significa la cocaína enviada desde Venezuela a los Estados Unidos y apoyada por todos los aliados. Y es que eso se convirtió en un arma de guerra. Está en la acusación que hizo el gobierno de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro, contra Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, Padrino López y el resto de los jerarcas de la Revolución Bolivariana. Ahora, una pregunta que te voy a hacer, en base a una experiencia. Cuando yo estaba estudiando filosofía y letras en la Universidad Central de Venezuela, también me metí en el teatro universitario. Y yo recuerdo a uno de los integrantes del teatro universitario, evidentemente del Partido Comunista, esta persona, que dijo que el tráfico de drogas era muy importante en la lucha revolucionaria, porque la intención era introducir la droga o estar introduciendo la droga en los Estados Unidos, ¿ok? Para debilitarlo, como ahora están debilitando
con los métodos democráticos metiéndose en todas partes y debilitando el sistema democrático. O sea que eso no es nada nuevo, como que Cuba, ¿no?, ha mantenido la droga, ¿no?, ha utilizado la droga y se ha denunciado eso ya desde los años 70. ¿Cuál es la diferencia con el presente? Y te sigo escuchando. La diferencia con el presente es que es una línea. Los movimientos de esta naturaleza no se plantean los objetivos como los de este lado, los demócratas, que quieren que mañana se caiga el régimen. No, son agendas a larga escala, son agendas de largo plazo. Lo que tú dices de los años 60 se repitió en Cuba, se repitió en la Nicaragua socialista, se repitió en muchos países porque era una línea de la izquierda. Era una línea de la izquierda a inundar a los Estados Unidos de cocaína para someter a la población. Ahora se logró. En muchos casos pareciera ser que sí, pero en otros casos no. Hay una lucha permanente en estos momentos. Cuando te digo que este año 2020, en una acusación federal que hizo una historia en lo que es la justicia de los Estados Unidos, se acusó a una persona que está todavía en ejercicio del poder, como es Nicolás Maduro, independientemente que se aclare en esa acusación que Nicolás Maduro es un usurpador del poder y que el gobierno legítimo está en manos de Juan Guaidó, que es el presidente reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Pero eso no indica que en estos momentos quien tenga el poder en Venezuela es Nicolás Maduro. La acusación señala ese elemento en particular. Dice que la cocaína fue utilizada por Hugo Chávez como un elemento de guerra. Está ese elemento que es muy importante como un factor principal para solventar todo lo que viene después en la descripción de esa acusación que tiene varias páginas. Eso responde a la vieja línea del siglo XX donde se decía que iban a inundar de cocaína a los Estados Unidos para someterlos. Sí, porque es el mismo movimiento con otro ropaje. Y de allí entonces mucha gente habla de la vieja izquierda y de la nueva izquierda. Esa vieja izquierda que buscaba lograr el poder a través de las guerrillas, a través de golpes de estados, como se le ocurrió a muchos que intentaron llegar al poder sin elecciones, tumbando al presidente de turno. En algunos países lo lograron, en otros países no lo lograron. Y se montó una nueva estrategia que esa sí funcionó para muchos lugares. No se puede decir, y a pesar de los cambios que hubo hace 5 o 10 años, donde el mapa empezó a cambiar, que la izquierda no avanzó en América Latina. Si vemos lo que se ha logrado y observándolo con un ojo crítico, pero con un ojo objetivo, ¿dónde está la izquierda presente en América Latina? Tenemos gobiernos, ya lo podemos nombrar muchos, el de Argentina, por ejemplo, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, obvio que representa a este modelo de izquierda, es el kirchnerismo, es el peronismo, representa un modelo de izquierda que ya muchos conocen. En Chile no está la izquierda en el poder, está la derecha. Sebastián Piñera no es de izquierda, pero sí está presente la izquierda en Chile, porque está organizada y representada en muchos movimientos que van desde los grupos de feministas, que son elementos ahora de herramientas prácticamente políticas, el movimiento de los LGBT, el movimiento de los sin camisa, son grupos que se han organizado desde el punto de vista social, pero que tienen ideología de izquierda y tienen una propuesta que es buscar el poder a través de unas herramientas diferentes a las que se usaron, por ejemplo, en Venezuela. Pero ellos se están moviendo en las calles, desestabilizando las instituciones y acabando con el autoritas, con el elemento que hace que un gobierno
sea aceptado como gobierno porque posee autoridad, legitimidad, cuando se vota en esas elecciones. El panorama de Chile va a cambiar. Ya cambió el año pasado, observamos todas esas manifestaciones que destruyeron parte de la propiedad pública, tanto de Santiago de Chile como de las principales ciudades. Luego de la pandemia se calmó la cosa, pero ya están preparados esos cuadros que están formados para seguir atentando contra la autoridad, contra el Estado, contra la legitimidad. Hay un referendo, un plebiscito sobre la Constitución en el mes de octubre y de allí se plantea y todos los análisis señalan que lamentablemente eso es lo que va a ocurrir, se van a imponer estos grupos de izquierda que vinculados a la agenda globalista también se enfocan en ese mismo programa, pero que son o representan una revolución que está en contra del modelo democrático, está en contra de los patrones que han regido a Chile por tantos años con una constitución que lleva ya más de 30 años, que fue la constitución que hizo Pinochet. Nos vamos a Brasil, por ejemplo. En Brasil gobierna un hombre de derecha. Ese hombre es Jair Bolsonaro. Pero el movimiento de esos grupos de izquierda no ha sido trastocado. Lula salió del poder, Dilma Rousseff salió del poder, se intentó aplicar la justicia a Lula. Ahí está un entretelón importante, pero los movimientos sociales de izquierda, es decir, la semilla que se sembró, está allí. Se puede observar cómo son los movimientos de calle, cuál es la relación comunicacional que tiene Jair Bolsonaro con esos grupos y en contra de esos grupos. Y se puede ver también los movimientos que hay ya a nivel de otros sectores. No hablemos del sector privado, que sí le conviene más un modelo de democracia liberal que otro, pero tenemos el problema de los medios de comunicación tradicionales, tenemos el problema de las Fuerzas Armadas, que en el caso de Brasil son extremadamente importantes, y tenemos también el problema de la educación de las universidades, que en esencia está vinculada a la ideología de izquierda. Si nos vamos a Ecuador, por ejemplo, ahí observamos una lucha. Ayer, por cierto, vimos cómo la justicia ratificó una medida contra Rafael Correa. Pero eso no significa que los movimientos de izquierda en Ecuador estén esperando que todo pase. Hay elecciones y ellos se están preparando con los mismos modelos y las mismas herramientas que están ocurriendo en Chile, que están dándose, por ejemplo, en Colombia, también, porque hay algo importante que mucha gente no entiende, y es que la izquierda se mantiene organizada, es ideologizada, se mantiene con una línea y una estrategia y la cumplen. A largo plazo, mediano plazo, pero la cumplen. Tienen un programa, tienen una estrategia. Y si nos vamos a Venezuela, podemos observar que independientemente de todo el caos y el desorden, hay una estrategia del chavismo que tiene unos plazos determinados y a ellos no les importa si la gente no quiere o no desea o no comulga con esos propósitos. Ellos la van a aplicar y lo hemos visto por 20 años. Hasta el momento lo han hecho. No sabemos si va a ocurrir algo porque la dinámica política a veces ofrece sorpresas históricas, pero hasta el momento en los escenarios que se están manejando no existe ningún elemento que nos permita pensar que va a haber un cambio inmediato en Venezuela. Lo que dicen eso son los políticos que andan buscando votos o apoyo o andan tras un consenso o cualquiera de los intereses que los mueva. Pero en esencia, cuando se pone desde el punto de vista técnico el escenario de Venezuela, con esos socios suprarregionales que son muy poderosos y los recordamos, estamos hablando de Irán, de China, de Rusia y de Turquía, que ha anunciado que vienen cambios significativos en su relación para mejor, incluyendo una línea aérea que va a hacer las rutas.
Entonces, uno no puede pensar en el deseo, sino ver lo que hay en realidad. ¿Qué es lo que se observa? ¿Cuáles son los escenarios que se han hecho los expertos, los que manejan el tema? Es que la izquierda, lamentablemente, ha avanzado porque carece de una contranarrativa organizada, fuerte, con una estrategia que le permita hacerle frente. Bolsonaro tenía una posición importante que fue comprada por la mayoría de los brasileros, pero al llegar al poder hubo un proceso de desentendimiento, no solamente desde el punto de vista comunicacional, sino desde el punto de vista de la gestión pública. ¿La gestión de la derecha es más mala que la de la izquierda? No. Hay unos entuertos de la izquierda que muchas veces la derecha le toma más tiempo hacer para recuperar, y eso hace que la izquierda utilice eso desde el punto de vista de la propaganda con un poco más de efectividad que la derecha. La derecha no se ha sabido vender, ni la derecha ni el centro se han sabido vender si lo comparas con la izquierda, que aparte tiene un enorme aparato propagandístico que se nutre de las nuevas tecnologías para imponer realidades, para imponer versiones que se convierten en tendencias, ya no solamente en un solo país, sino en otro país, y también a través de sus aliados. Entonces, estamos peleando contra un monstruo que tiene 1000 cabezas. Por eso no es fácil entender el problema, y por eso se ha tomado tantos meses y tantos años en realizar un diagnóstico particular sobre el caso de Venezuela, porque estamos hablando que la izquierda, con todos estos instrumentos y con todos estos elementos que se han venido sumando, tienen dinero proveniente de la industria criminal. En América Latina tienen materia prima y voluntades políticas, presencia de ese crimen transnacional organizado en todos los países con tentáculos internacionales, pero adicionalmente a ello tenemos entonces otro elemento que ha estado presente no como ahora, y es esos grupos islámicos que se han unido en todo este proceso en las últimas décadas para sacar provecho de esa industria criminal y de los apoyos que reciben de los gobiernos que no necesariamente están a favor ni de la libertad, ni de la democracia, ni el del Estado de Derecho, ni nada de eso. Están a veces, en buena medida, si se observan los comportamientos de los actores, a favor, como es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, el de Cuba, que es el padre de todos, el de Venezuela, pero también hay gobiernos en América Latina que son cómplices de lo que está ocurriendo porque no han tenido la voluntad política para arrastrar todo lo que quedó del crimen organizado o lo que se ha venido formando nuevamente por el crimen organizado. Bueno, Una de las grandes preocupaciones es Colombia, por ejemplo. a ese grupo que has mencionado te faltó, o no sé si lo hiciste a propósito porque no crees que sea eso, Bolivia. No, Y el Bolivia, Bolivia llevó Bolivia. Morales. Bolivia es uno de los elementos, de los escenarios en los que estas fuerzas antagónicas están en pleno proceso de pleito. Hay unas elecciones a punto de realizarse, hay un gobierno interino que en un principio entró con un buen pie, tenía el apoyo popular, y luego de una serie de errores ese apoyo popular se desvaneció. También la presidenta interina no entendió que ella tenía que cumplir con un papel de interinato, sino que ella decidió lanzarse como candidata a la presidencia. Eso le quitó mucho de su liderazgo. Se le incrementaron las críticas, no solamente internamente, sino desde afuera, y no se ha logrado, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante en concretar una de las agendas que se habían planteado. Todavía quedan muchas cosas por hacer, entre otras cosas porque la pandemia también hizo que todos los gobiernos de América Latina y del mundo tuviesen mayores complicaciones que las previstas si no hubiese habido pandemia. Lo que quiere decir que en el caso de Bolivia tenemos a un hombre que es Evo Morales, que está dispuesto a regresar
y a tomar el poder está acompañado, reforzado y potenciado por fuerzas de otros países, no solamente de Venezuela y de Nicaragua, como muchos creen, o de Cuba, sino también que hay otros países. En estos momentos aquí se está empezando a discutir una investigación sobre la OEA, porque la OEA hizo un informe que dictaminó que había trampa en las elecciones que se realizaron cuando Evo Morales fue acusado de haberse querido robar las elecciones. Es decir, que están tratando de escrutar a la OEA. Entonces las fuerzas están presentes en muchos escenarios. No sabemos si con las últimas acciones de la justicia de Bolivia esto se va a parar o no. Es decir, los deseos de Evo Morales de volver a Bolivia y de ser candidato al Senado, porque la justicia dijo que no podía ser, aparte de los escándalos vinculados a delitos de pedofilia, etcétera. Está el problema que la justicia dijo no se puede. No se puede, Evo Morales está en Argentina y el MAS nunca fue desmantelado, sigue siendo el partido más organizado que hay en Bolivia, con el apoyo de los cocaleros y del crimen organizado que está presente no solamente en Cochabamba, está presente en todo el país. Y Ahora, saben, Maybor, eh, la Fuerza Naval Norteamericana está frente a nuestras costas prácticamente. Más que es una fuerza tan grande que daría la impresión, como al principio se dijo, que iban a invadir al país. Pero es para luchar contra, en principio, el narcotráfico. Hace pocos días atrás, un alto funcionario norteamericano, que no es cualquier cosa ni cualquier persona, ha dicho que el narcotráfico está orientado a hacerle una guerra a los Estados Unidos, que están en guerra con Estados Unidos. ¿Eso qué significa para que Estados Unidos presione la salida, el narcotráfico desde Venezuela, quise decir, que presionen aún más la salida de este narcorrégimen que tenemos en Venezuela? Bueno, la aclaratoria va por el hecho de que te hice mención a lo que se dijo desde el Departamento de Justicia, y es que una buena parte de la responsabilidad de la cocaína que llega a los Estados Unidos y que afecta la salud de millones de ciudadanos norteamericanos viene del área de América Latina y viene de Colombia, viene de Ecuador, viene de Bolivia y pasa como trasiego más importante en Venezuela. Y esa droga se va, inicialmente había una ruta importantísima que era que la droga que venía de todos esos países del sur llegaba a Venezuela, otras veces la sacaban por otras vías y se iba a Honduras, de Honduras se iba a Guatemala, de Guatemala iba a México y de México a los Estados Unidos. Como se descubrió esa ruta, ya no es así, se hace por otras vías. Esta acción que está tomando el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Comando Sur, con otros aliados, de poner un frente contra el narcotráfico, tanto en la costa pacífica como en la atlántica y el área del Caribe, indica que se reforzó la lucha contra el narcotráfico y contra esas organizaciones criminales. Los resultados se han visto de manera sensacionalista, o algunas noticias que han señalado que se agarró esta droga, miles de drogas, toneladas de droga, toneladas de droga. Pero al momento no se ha hecho todavía un balance, creo que es muy temprano para hacerlo, porque este tipo de políticas se evalúa algunas veces semestralmente, otras veces anualmente, para ver el resultado de las mismas. Sí sé que es una de las más poderosas de las acciones que se han tomado contra el narcotráfico, al igual que el reforzamiento de la frontera norte y de la frontera sur. En Estados Unidos el trasiego de la droga es por aire, tierra y mar. Hay que recordar que el cartel de Sinaloa y el cartel de Nuevo Jalisco son los carteles más poderosos que ponen la droga dentro de los Estados Unidos, frente a otras organizaciones criminales que también funcionan en la frontera estadounidense, tanto con México como por Canadá. Se utiliza cualquier línea o posibilidad para traer cocaína,
y otras drogas a los Estados Unidos. Y eso es uno de los retos que en el 2017 se planteó la actual administración. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia, uno de los puntos fundamentales de esa primera agenda era luchar contra el narcotráfico. Y recuerdo que en ese momento, en esa lucha contra el narcotráfico, fue enviado desde México a los Estados Unidos uno de los capos más importantes de estos últimos años, que es Joaquín El Chapo Guzmán. Pero también se hizo una relación estratégica con un gobierno que está calificado de narcotraficante también, que es el gobierno de Honduras. Y se hizo porque era que de Honduras salía el mayor número de cocaína a través de la frontera con Guatemala para México. Son los surtidores de estos narcotraficantes que la traen a los Estados Unidos. Y se hizo como un compromiso que recuerdo que uno de los fiscales cuando habló del tema dijo que querían poner a los facilitadores de la droga de Honduras y a los funcionarios que todavía no han sido enjuiciados, pero que están en posiciones de poder, en contra entre el narcotráfico o el gobierno a través de la aplicación de la justicia. Y allí está, en estos momentos, te puedo decir que en Honduras, el hermano del presidente de Honduras está preso esperando sentencia aquí, fue hallado culpable. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado por los fiscales de estar vinculado al cartel de Sinaloa y de haber recibido dinero para pagar todas sus campañas electorales y de permitir que funcione el narcotráfico. Y adicionalmente a ello, aquí en los Estados Unidos hay policías hondureños, militares hondureños, pequeños y medianos miembros de organizaciones. Se destruyeron las principales organizaciones de la industria criminal que funcionaban en un momento determinado. Tienen presos hijos de presidentes o expresidentes de Honduras. Es decir, que los Estados Unidos penetraron a Honduras, que es un país muy pequeño, con una población no mayor a los 8 millones de habitantes, y la DEA penetró a través de otras organizaciones de cooperación y está prácticamente quitando la ruta de Honduras, que era la preferida por los carteles venezolanos. Ahora se fue para otro lado, porque hay que recordar que los narcotraficantes, los criminales, siempre buscan soluciones rápidas a los problemas que se les presentan. Son astutos, creativos y muy inteligentes. Y sobre todo, son ágiles para evitar que se les aplique la justicia. Entonces ellos se movieron de Honduras porque se dieron cuenta que en Honduras estaban los americanos buscando a ver qué conseguían. Todavía hay, obviamente, porque Honduras es una ruta histórica del narcotráfico. Pero han habido problemas porque la presencia de los Estados Unidos, las firmas de convenios y las tomas que se han hecho y extradiciones ha mermado la capacidad de acción que tiene el gobierno para permitir que ese narcotráfico pase por allí, porque está contra la espada y la pared. El hombre sabe, el presidente sabe que está en una acusación federal en Nueva York y que su hermano está preso. Entonces son cosas que hay que entender cómo se están manejando. Ahora el asunto se fue para Guatemala. En Guatemala hay un nuevo gobierno. Ahí funcionan las principales rutas. Esas rutas están funcionando en estos momentos y entregan la cocaína directamente a los que la traen para los Estados Unidos, que son los mexicanos. Entonces, es una lucha constante. Y en esta administración es uno de los principales motores que el presidente Trump anunció cuando llegó a la presidencia. Las agencias estaban trabajando durante la administración Obama y durante la administración Bush, pero en estos últimos años se han visto, si se quiere, acciones mucho más contundentes, como por ejemplo la presencia de esta flota que está trabajando desde el Caribe en la vía del Atlántico y desde el Pacífico para mermar el narcotráfico. ¿Lo van a acabar? Obviamente no. El narcotráfico es la industria más importante que produce mayor dinero en el planeta. La industria criminal que posee
y produce mayor dinero. Aparte de lo que es el tráfico ilegal de armas, es la venta de drogas que van desde la cocaína, heroína, marihuana, metanfetamina y las drogas artificiales que vienen de China y de todos los países de Asia que se han dedicado a producir este tipo de drogas que son de bajo costo, pero que tienen graves daños a la salud de los ciudadanos que las consumen. Ok, pero yo te planteaba el tema de la flota norteamericana, porque además hace cuestión de horas apareció otra noticia que tiene que ver con la droga, y es que Cuba aparentemente le envió a Venezuela 3 mini submarinos como los que utilizan para el transporte de la droga, ¿no? Aunque no se habló en la noticia que era para eso, obviamente hay que pensar que es para eso. Y más esta declaración que es una guerra hacia los Estados Unidos, venía porque mucha gente todavía está pensando en una intervención norteamericana. ¿Por qué, pregunto, eso no es suficiente si ya es una guerra? Es decir, ya afecta directamente y gravemente a los Estados Unidos la droga y el envío de la droga desde el Caribe, desde Venezuela. No puede intervenir, en cambio Putin no se puede quedar con Crimea y lo único que hay son sanciones, pero se queda con Crimea. Eh, Hasta el momento ninguna de las fuentes que yo he estado conversando sobre este tema en particular, porque se ha planteado de manera insistente una acción militar producto de que Venezuela se haya convertido en una real amenaza contra la seguridad hemisférica. Y ninguna de mis fuentes ha dicho, ok, si es posible, vamos a hacer una intervención militar. Se ha discutido, pero no está previsto, al menos en los que yo conozco, con los que yo converso, que se dé una acción militar. Eso no está previsto. No está previsto porque Pero si existe estuviera una... previsto, tampoco te lo van a decir, Pero porque no tiene que está ser una previsto. sorpresa. Claro, muy probablemente no vayan a decirle a los periodistas ni a los investigadores que va a haber una acción militar. Se ha corrido por allí el rumor que hay muchos medios que lo han sacado y que antes de las elecciones Trump va a buscar a Maduro con un bombardeo. Yo no creo que eso sea verdad, yo no creo que eso esté previsto. No está previsto por ahora. Todo luce como si no estuviese previsto que haya una acción militar directa en Venezuela. Está en contra de las posiciones que se han tomado, en ninguna de las estrategias que se ha evaluado prevé que haya una acción de esa naturaleza y creo que el mismo presidente en un principio había dicho que estaban todas las opciones tomadas, pero luego del desarrollo de las decisiones que se acordaron, pareciera que cambió de opinión. Lo hemos visto y de hecho en el libro de John Bolton pueden tenerse algunos elementos para pensar por qué fue que él cambió de opinión, porque pensaba que la situación de Venezuela podría ser un poco más fácil basado en un diagnóstico que le presentaron que era equivocado y luego con el correr del tiempo se dio cuenta que ese diagnóstico no era el acertado, no se escucharon a las personas que habían dicho ese diagnóstico no es cierto, sino que se escucharon a los líderes, a los representantes de Venezuela que dijeron que ese era lo que había que hacer, que por ahí era donde se podía conseguir que el régimen se debilitara y se cayera. Se van a mantener las sanciones, es lo que ellos han dicho, y se van a arreciar las sanciones, se van a arreciar las presiones desde todo punto de vista. Hoy siguieron tomando decisiones, esta semana ha sido importante, se han tomado decisiones que van con los aliados también, con sanciones, con incautaciones, con aplicación de acusaciones federales. Creo que todos estos elementos que están sobre la mesa han dado una demostración de que se quiere hacer algo. Pero de allí a pasar a una acción militar con bombardeo, como mucha gente lo plantea, o extracciones de ese tipo, hasta donde yo sé,
eso no está previsto. Muy Ahora, probablemente yo no lo sepa y hay alguien que lo esté pensando, pero yo te digo es por lo que me dicen mis fuentes, eso no está planteado. ok, y tus fuentes, ¿no? A menos que sean unas fuentes directamente del gobierno o del Pentágono, no nos lo digas, No, ¿no? no, en el Ok, Pentágono no no, le no, van a ya decir a va, pero ningún periodista. déjame terminar. Entonces, pero esas fuentes que tú tienes, cuando ellos te dicen que no está planteado una intervención, piensan en otra salida para el pueblo venezolano. ¿Hay otra salida que no sea la intervención para ellos? El, el asunto está en que, al menos lo que me han explicado, ¿ok? ¿Mm? Cuando, cuando se hace una intervención militar en un país X, tiene que contarse no solamente con muchos recursos para eso, sino que son tropas, son Sí, lo que se pero llama una, la instrumentalización. No, no, me perdón, estás preguntando y te lo tengo que decir. pero te voy a Eso hay que la tomarlo en cuenta pregunta, a la hora. Uh-huh. la pregunta es que ¿qué salida ven ellos para Venezuela? ¿Hay realmente salidas para la Venezuela sin que sea una salida de fuerza? Y que no tiene que ser una fuerza con los militares adentro, puede haber otro tipo de intervención. ¿Sienten que con estas sanciones económicas sí puede caer el régimen? Las sanciones económicas buscaban debilitar al régimen y asfixiarlo. Y esto tenía que ir acompañado de una serie de elementos y unas acciones que se iban a tomar de manera consensual con los aliados de los Estados Unidos. Eso no ocurrió en los términos que estaban planteados, porque el Grupo de Lima se ha debilitado, los otros apoyos se han debilitado, la Unión Europea está pidiendo simplemente que se hagan elecciones, que se busque una salida diplomática negociada. Eso ha sido el planteamiento de ellos. De hecho, cuando se apoyó el gobierno interino en enero del año 2019, desde la ONU, yo recuerdo que estábamos presentes nosotros con un grupo de periodistas en la rueda de prensa que dio la Comunidad Europea, y allí los embajadores dijeron que ellos estaban basando ese planteamiento en el apoyo que estaba entre el grupo de países que lo estaba haciendo, basado en que el gobierno interino tenía que hacer tal cual lo establecía la Constitución, unas elecciones libres, transparentes, en el periodo que estaba predeterminado, y que ellos iban a hacer una evaluación 6 meses después, cosa que hicieron 6 meses después, pero tenemos 1 año y 9 meses, y esas elecciones, en los términos en que ellos habían pensado que se iba a hacer, no se dieron porque el diagnóstico que se presentó era el equivocado. O sea, toda la estrategia sale y surge de un diagnóstico equivocado, presentado por unas personas que tuvieron acceso al poder y hicieron ese diagnóstico sin incluir la otra parte, que era la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro. Se ha tomado mucho tiempo para que los principales tomadores de decisiones entiendan que el Nicolás Maduro no era fácil de tumbar, porque tenía un aparataje que no era solamente venezolano ni cubano, como se había dicho inicialmente, sino que tenía una fortaleza con unos aliados que son muy poderosos. Cuando se habla de que hay en Venezuela Hezbollah, o los disidentes de la FARC o LLN, o miembros de Hamas entrenándose, eso es un factor fundamental a la hora de tomar una decisión de intervención militar. Los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, eso hay que tomarlo. La presencia de armamento ruso hay que tomarlo en cuenta, pero también la presencia de armamento iraní y chino, el apoyo de Turquía. Los Estados Unidos no pueden, desde el punto de vista logístico, llegar a Venezuela a pegar bombas en un país donde está minado por grupos terroristas, por carteles de la droga y por aliados que son parias y que detestan a muerte a los Estados Unidos. No se puede hacer. Sería chévere ver la solución mágica así, pero ponerlo en práctica
equivale a una serie de factores que no es que Venezuela no se convierta o no sea, o que ya ha sido declarada una amenaza real para la seguridad hemisférica. Lo que está es, ¿va a ir los Estados Unidos solo? ¿Puede hacerlo solo? ¿No va a necesitar que vaya con él Colombia, Brasil y el Grupo de Lima? ¿Va a ir el Grupo de Lima a meterse allá? El año pasado se aprobó aquí en Nueva York, el 19 de septiembre, el TIAR. Y el TIAR no contemplaba la cláusula de intervención militar. Y no la contemplaba porque los países que forman parte y que aprobaron ese TIAR no estaban de acuerdo con la intervención militar. Y se aclaró que no estaba de acuerdo con la intervención militar. Entonces ahora todo el mundo endilga al gobierno de los Estados Unidos una intervención militar, pero eso se discutió el año pasado aquí. Recuerdo que la OEA vino y hubo una discusión larguísima. Yo fui a la rueda de prensa que dieron y a todas las discusiones que se estaban dando allí, las que dejaban entrar a los periodistas y si no uno tenía que esperar afuera. Y se aprobó el TIAR, pero se aprobó haciendo una serie de pasos, por ejemplo, romper las relaciones con la dictadura, relaciones diplomáticas, relaciones de transporte, relaciones de toda naturaleza. ¿Se cumplió eso? ¿Ya tiene un año? No se cumplió, porque el único que no tiene representación diplomática, vamos a estar claros, creo que es Colombia, porque en Brasil están los chavistas en la embajada y la embajadora de Guaidó por ahí en otro lugar, en Uruguay, en Argentina, en Chile está la embajada chavista que hace los labores consulares y está otro por ahí de Guaidó. Entonces no se hizo la ruptura. Los Estados Unidos sí rompieron, sí, por ahí anda un embajador itinerante de estos virtuales. Pero los Estados Unidos sí cerró la embajada. Pero los otros países, Canadá la cerró. Eh, los países como Panamá, Costa Rica, El Salvador, son consensos que se crearon para un proyecto y una estrategia determinada para lo que se había prometido que iba a ser y no fue. Entonces, todo el resto no se le pueden indicar, bueno, porque los Estados Unidos no quieren. Hay que pensarlo bien. Yo creo que hay que hablar con lo que hay. Y cuando las fuentes de allá de Washington, yo le he preguntado muchísimas veces. La semana pasada volví a preguntar porque escuché a varios periodistas de Miami decir que ya Trump tenía todo listo para moler a Maduro. Yo dije, pero ¿y cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? Dice, ¿el consenso ya se dio o va a ir Estados Unidos solo? Sí. ¿No va a ser una acción unilateral? ¿Cómo van a hacer con Hezbollah, por ejemplo? ¿Cómo van a hacer con...? Nadie sabe si allá hay misiles o no hay misiles. Lo que exista en Venezuela a lo mejor no sirve, porque están viejos y no tienen mantenimiento, pero a lo mejor sí sirven y ahí están los técnicos rusos arreglando los aparatos, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar en que puede haber una salida mágica que destruya a Maduro así. Sí. Insisto para terminar, esa misma gente a la cual tú entrevistas y conversan y una vez te dice, bueno, puede decir esto, pero esto que te voy a decir ahora no lo haga según la confianza que tengan ustedes dos. ¿Tiene esperanzas de que Venezuela salga de este problema y esas esperanzas en qué se basan? No te lo estoy preguntando a ti, sino no te estoy pidiendo que me digas en tu caso qué piensas, sino en resumen de toda la información que tú has recibido de ellos. ¿Ellos ven una salida factible? ¿Y cuál es esa salida? Por ahora yo no he conseguido a ninguno que me dé una salida factible, porque ellos lo que siempre me plantean es que para buscar una salida factible, es decir, eficaz, que se logre el objetivo, se requiere de, de socios. Se requiere de socios internos en Venezuela, en el escenario, y socios regionales. Y ahí es donde está el problema. Si hay un consenso y hay una toma de conciencia de la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Pero hasta el momento no hemos dicho, con muy pocas excepciones, hemos podido escuchar
a jefes de Estado decir yo acompaño, vamos a hacer esto. No se ha hecho, no se ha logrado, ni siquiera se ha logrado establecer un elemento que era clave y era que las unidades de lo que se llaman las unidades de los gobiernos latinoamericanos que se encargan de luchar contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, identificaran a los sujetos chavistas que están en cada uno de esos países, se les quitaran las visas y se les congelaran los fondos si esos fondos venían de la industria criminal. Y eso ni siquiera se hizo eso. Entonces no podemos pedirles, si no hicieron eso, que es una tarea, es un reto importante, porque la lucha contra el crimen organizado requiere también de personal técnico capacitado, de dinero, de presupuesto, pero más que todo eso, se requiere de voluntad política, de no ser cómplice de la situación. La voluntad política la hemos visto en algunos países, pero no en todos. La hemos visto desde Estados Unidos, al menos de voz lo han mencionado, han dicho, tenemos voluntad política para hacer esto. Pero hay muchos obstáculos en el camino. Y esa gente con la que yo hablo no ve una salida hasta que no estén todos los factores que se requieren. Porque no estamos hablando de un paisito petrolero, tercermundista, bananero. Estamos hablando del eje de una cabeza de una organización criminal internacional apoyada por países poderosos parias que son enemigos de los Estados Unidos y de Israel y que quieren acabar y comulgan con ese mismo criterio. O sea, no es un paisito bananero. Maduro no es un dictadorzuelito bananero. Es un tipo que está al frente de una organización criminal poderosa que tiene alianzas con los grupos criminales más importantes del mundo. Entonces la salida tiene que ir vinculada a un consenso de todos los afectados, que deberían ser todos los países de América Latina, y encabezados tal vez por Estados Unidos y Canadá, y eso no está previsto. Entre otras cosas, y te digo, para todos los que nos están viendo, que es que no puede darse en el sentido y en el tiempo que nosotros los venezolanos queremos, los que estamos empujando por un cambio, porque en cada uno de esos países hay cómplices del crimen organizado. Porque el crimen organizado, como iniciamos esta conversación, está presente en todos los países y está creciendo en todos los países y está unido con factores de poder de esos países. Entonces no es fácil la tarea, es un reto, pero lo importante es no abandonar la lucha, seguir buscando opciones y acciones para que algún día la gente se ponga de acuerdo, los de adentro, los que desean el cambio, que yo estoy segura que son la mayoría en Venezuela, pero que sean capaces de unificar criterios para que con los de adentro y los de afuera se pueda ejercer una acción específica que permita acabar con el régimen. Porque si hay unas elecciones como se están planteando, sin haber acabado con el crimen organizado, no sabemos exactamente. Perdonar a los criminales significa mantener el problema y el conflicto. Porque cuando uno perdona a un criminal, deben recordar lo que pasó en Centroamérica, pero lo más cercano. Los criminales que fueron perdonados en La Habana con Juan Manuel Santos en la firma del supuesto acuerdo de paz, están ahora más activos que nunca desde Venezuela, tratando de destruir no solamente a Colombia, sino a América Latina y al resto del continente. Perdonar a un criminal es darle espacio para que se mute y se transforme en uno más peligroso. Bueno, como siempre, interesantísima tu conversación. Te felicito, como siempre te hemos felicitado. Todo el tiempo ha estado la forma como la gente te puede seguir a ti directamente en Maybor Petit. Y de verdad que un abrazo, mi admiración y bueno, por ti como persona y por el trabajo que estás haciendo. ¿Ok? Bueno, y un saludo a todos los que nos vieron y que Y espero con el que permiso de tu marido, un beso. ¿Ok? igual para ti. Un abrazo. Ok, espera.